Hola, ¿qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Voy a compartir con ustedes con mucho gusto el comentario al Evangelio de este domingo que comparto aquí en pantalla. Corresponde al domingo 3 de septiembre. El texto es Mateo 16, versículos 21 al 27, que corresponden a este domingo 22 del tiempo ordinario, ciclo A. Vamos a pasar a ver el texto. El texto dice así: En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Bien, pues tenemos este pasaje del Evangelio de San Mateo que es la continuación del pasaje anterior que escuchamos el domingo pasado sobre la confesión de fe que Pedro pronuncia en Cesarea de Filipo. Presento mi comentario aquí en dos momentos. Primero, un contexto literario y después explico el significado teológico. Con la confesión de fe de Pedro que vimos la semana pasada, el relato de Mateo toma un giro. Jesús comienza a instruir a sus discípulos sobre su mesianismo como servicio y sobre el sentido propio del discipulado. Hay que entender entonces, pues, que San Mateo retoma de San Marcos el relato de la profesión de fe de Pedro y, como vimos la semana pasada, Mateo va añadiendo elementos eclesiológicos, recalcando, por un lado, el rol de la comunidad de creyentes en torno a Jesús y el rol de Pedro dentro de esa comunidad. Sin embargo, también, siguiendo a Marcos, San Mateo recalca la incomprensión que los discípulos van a ir mostrando sobre la actividad mesiánica de Jesús. La van a entender solo cuando Él resucite, pero en el tiempo de la actividad de la vida pública de Jesús, no lo van entendiendo todavía. Les cuesta trabajo comprender que el mesianismo de Jesús es un mesianismo de servicio que implica incluso la entrega de la propia vida a la muerte. Vemos en el pasaje que Jesús afirma que en Jerusalén padecerán manos de las autoridades de la ciudad santa y que lo ejecutarán, pero Él resucitará al tercer día. Pedro no entiende que Jesús asume un mesianismo de autodonación para amar y servir. Quiere evitar el sufrimiento de su Señor, lo cual es humanamente comprensible. Todos queremos proteger a las personas que amamos y Pedro también quiere proteger a Jesús. Sin embargo, también detrás de todo se nota un cierto interés muy humano también de parte de Pedro de querer participar del triunfo de Jesús como Mesías. Entonces, en el trasfondo, se nota que en Pedro y los demás discípulos, que además continuamente discuten entre ellos quién es el más importante, ellos aspiran a tener un lugar especial en el reino de Jesús.
porque todavía no entienden de qué tipo de reino se trata. No es un reino humano, es un reino según Dios. Entonces Jesús le recrimina a Pedro porque actúa según criterios humanos y no los de Dios, no según los criterios de Dios. Esto es una fuerte llamada de atención no solo a Pedro, sino también para los discípulos, para nosotros como lectores de Mateo, porque vivimos inmersos pues en una sociedad donde los intereses humanos son los que siempre prevalecen. Queremos ser exitosos, queremos que la gente nos admire. La gente que busca las redes sociales lo hace porque busca likes, busca aprobación social, etcétera. Esos son los criterios del mundo. A Dios no le interesa eso. A Dios lo que le interesa es la salvación de los hombres. A partir de entonces, vemos que Jesús comienza a formar a sus seguidores en el verdadero discipulado. Concretamente, Jesús, cuando le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, en el texto griego utiliza la expresión ponte detrás de mí, deute o piso mu, le dice. Y eso significa que Pedro debe tomar el rol que le corresponde como seguidor de Jesús. No es él quien le va a implementar una agenda sociopolítica a Jesús. Jesús no piensa en esos términos y Pedro tiene que aprender que Dios no piensa en términos humanos. Uh-huh. Sin embargo, entonces, como les decía, tras cada anuncio de la pasión, seguirá habiendo actos de incomprensión por parte de los discípulos. Recordemos cuando Jesús hace el segundo anuncio de su pasión, voltea hacia atrás y resulta que los discípulos van discutiendo entre ellos quién es el más importante. Y en el tercer anuncio de la pasión, Jesús se da cuenta que Santiago y Juan se acercan a él y le piden sentarse a su derecha y a su izquierda cuando Jesús esté en su reino, lo cual significa que tampoco han entendido el tipo de reino que Jesús viene a establecer en el mundo. Significado teológico. La cristología mateana no solo nos muestra a Jesús como nuevo Moisés, pues Jesús dice, por ejemplo, 5 discursos como son 5 los libros de la Torá. Jesús recuerda que él ha venido a dar cumplimiento a la ley, no viene a abolirla, y la ley la estableció Moisés o Dios por medio de Moisés. Jesús también viene a concretar esa promesa que Dios había hecho a Moisés de que enviaría al mundo a alguien tan grande como él al que la gente deberá escuchar, según Deuteronomio capítulo 18. Bueno, pues para Mateo Jesús es algo más que Moisés. Jesús es también el siervo sufriente anunciado por Isaías. Y así, comprendiendo esto, podemos ver que el verdadero mesianismo de Jesús se desarrolla como un servicio por el reino de los cielos, al grado de dar la vida por el bien de todos, por la salvación de todos. Como les digo, esto no lo entenderán los discípulos en el tiempo de vida de Jesús, sino que lo entenderán después de su resurrección. Pedro, los 12 y nosotros como lectores estamos llamados a pensar según los criterios de Dios y no según los criterios humanos. De ahí entonces surge para nosotros un desafío y también un camino de espiritualidad. Cristo nos llama a seguirlo según sus criterios, lo cual nos embarca en una aventura nueva, como se ve aquí en el dibujo. Se empieza una aventura nueva hacia mares desconocidos, donde arrojarnos en las manos de Dios es lo más idóneo que podemos hacer si queremos darle a nuestra vida un sentido profundo de participar en la evangelización, de ser parte del proyecto de Jesús. Debemos, por tanto, superar los criterios con que el mundo nos educa, supuestamente para ser exitosos y populares. Como ya vimos, eso no es algo que le importe a Dios. Es Cristo quien debe salir a relucir en nuestro estilo de vida, no nosotros.
Veamos, por ejemplo, cuántos youtubers, cuántos influencers hay en el mundo queriendo llamar la atención, publicando cualquier tontería con tal de que la gente los vea, los siga, les dé likes o se suscriban a sus canales, cuando eso no es lo realmente importante. Si te vas a suscribir a un canal de YouTube, de Facebook, de Instagram o lo que sea, de preferencia hazlo con gente que te va a ayudar a crecer en el conocimiento de Cristo, con gente que te va a acompañar en la vida cristiana, no simplemente gente que dice cosas interesantes de manera fugaz o gente que solamente te entretiene. La vida es muy corta como para pasársela entretenido. Es corta para que la vivamos a fondo, con plenitud de sentido. Entonces, quien busca seguir a Cristo se va a plantear un proyecto de vida. Procuraré que mi vida refleje la presencia de Cristo en mí, pero no para que me busquen a mí o para que me den likes, sino para que busquen a Cristo y lo sigan a Él. Todos vamos de paso, pero Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que encontremos a Cristo leyendo y meditando su evangelio o participando en la misa de modo consciente y asistiendo a nuestros hermanos en la caridad. Procura interesarte por las necesidades reales de la gente que está a tu alrededor. Participa de su vida, participa de los ciclos de su vida, los momentos especiales de su vida. Hazte cercano a esas personas e incluso cuando pasen por situaciones difíciles como la pérdida de un ser querido, acompáñalos aunque sea en el silencio. No digas frases hechas pretendiendo suavizar el dolor de otra persona. Le dices más acompañándole en silencio. Tu compañía es una manifestación de la cercanía de Dios para esa persona. Dejemos que Dios nos configure según sus criterios para que actuando con libertad interior podamos colaborar en la cristianización de la sociedad. Este es el gran ideal que buscamos todos los seguidores de Jesús. Cristianizar la sociedad es precisamente ir sembrando en todas las estructuras sociales, en los ámbitos de relaciones humanas, los valores cristianos, los valores y principios que nos dan identidad. Y el principal es vivir como Cristo vivió, que pasó por el mundo haciendo el bien, sanando de toda enfermedad y dolencia a las personas y liberándolas del poder del pecado. Procuremos hacer eso sin caer en un fanatismo religioso, simplemente siendo presencia de Cristo en el mundo, con una verdadera y auténtica amistad, con un verdadero y auténtico sentido de compañía, de fraternidad, de compañerismo, pero sobre todo también manifestando esa bondad de Dios a través de nosotros. Eso es lo que Cristo pide a Pedro, es lo que nos pide a nosotros y por tanto nuestra tarea será desembarazarnos de estos criterios del mundo para abrazar los criterios de Dios, los criterios de Cristo y así colaborar en la edificación del reino de Dios en el mundo y en hacer presente a Cristo también en la tierra, en el mundo que hoy nosotros vivimos. Espero que estos puntos les puedan servir a todos ustedes para desarrollar su vida espiritual como una respuesta constante de seguimiento al Señor Jesús. Si les gustó este video, pues pueden suscribirse a este canal con tal de que su deseo sea seguir a Cristo, porque eso es lo que también me impulsa a mí, acompañar a todos ustedes en el seguimiento y conocimiento del Señor, para que nuestra vida sea un constante amar y servir a los demás desde el corazón de Dios. Dios los bendice, que tengan un feliz domingo.